Bueno, pues en estos vídeos que estamos haciendo dedicados un poco a la seguridad y salud en obras y más con temas eléctricos, habíamos hecho un vídeo sobre un comprobador de bases de enchufe para ver si tenían toma de tierra. Habíamos hecho otro sobre buscapolos. Yo creo que lo siguiente que toca pues sería de un voltímetro, que hoy en día son multifunción o multitester o tester, que sería este que tenemos aquí. Modelo de clase media, no es ni mucho una marca profesional, pero vamos, es lo que tengo. Y sí ver un poco la diferencia con una pinza amperimétrica y una pinza miliamperimétrica. Estos aparatos son mucho más modernos que los que había antiguamente y la ventaja que tienen es que te miden en autorrango, que no tienes que saber antes de medir lo que vas a medir, sino que se gradúan solos. No tienes que estar manejando a escala, que eso era engorroso, y para gente pues, que no tiene mucho nivel, pues está muy bien. Estos miden tanto corriente continua como corriente alterna y básicamente la función básica de un cacharro de estos sería medir la diferencia de voltaje. Pues por ejemplo, pues lo bueno que tiene es que, bueno, aquí te chivaba en donde le enchufa, aquí está este con, se encendería este con, pero se ha fundido porque tiene ya su tiempecillo, pero vamos, la roja. Y luego estas puntas pues tienen normalmente accesorios, estas no son las puntas que venían, pero le puedes colocar accesorios de este tipo que son cómodos, sobre todo para medir cosas de electrónica. O este tipo de punta que si quieres solo que conecte ahí arriba, de estos puntos de estas ahí las que queráis. Bueno, pues la función básica sería medir la diferencia de potencial. Tengo por aquí una toma, a ver si se ve, ahí se ve. Pues nosotros mediríamos aquí y sabemos. Lo que sí es que si nos da algo raro, simplemente seleccionamos y nos da que la tensión es de 245. Si toco, ¿vale? Si toco aquí tierra, pues me dice que 120. Lo normal es que si esta sea la fase, si esta es la fase, entre fase y tierra haya 220, o sea 230, 220, o si el suministro a 120, que sea los 120 aquí, como esto que estamos haciendo. Pero aquí en esta instalación tanto la fase como el neutro llevan tensión, por lo tanto este de que ahora también lleva 120 y algo, y entre los dos suman los 240, ¿vale? Pues esta sería la función básica. Esto lo mide tanto este aparato como la pinza, este no, la miliamperimétrica no. Y luego también tiene otras funciones, sobre todo ya más para electrónica, pues que aquí mide la resistencia, que para esto vamos a utilizar las pincitas estas, y para esto es súper cómodo. Vamos a utilizar las pinzas, vamos a ver si solo colocamos, por ejemplo, una resistencia. Y no me dice la resistencia que tiene. Vale, ahora 998, que es lo que tiene aquí marcado. Hemos dicho 998 y estas resistencias son pues de kilonio, ¿vale? Entonces marca bien, pero también me sirve para medir la continuidad. La continuidad es, pues por ejemplo, si yo tengo un circuito o un trozo de cable, entre un trozo de cable y yo conecto esto en una punta y esto en otro, si hay continuidad, me dice que la resistencia es 0. Entonces si yo le doy a select, esto sería para comprobar diodos, si pita es que hay continuidad, y me sirve para comprobar fusibles, conductores, pues tiene un montón de aplicaciones. Luego ya estas aplicaciones de amperios o microamperios yo no las utilizo, yo para eso utilizo la pinza perimétrica. Luego si tiene aquí otras funciones, por ejemplo los hercios, esto deben ser 50 hercios, ¿vale? Que los da clavados. Y luego para la temperatura
pues lleva aquí esta sonda. Si pongo aquí en temperatura, veis que me dice dónde tengo que colocar el rojo, porque el negro siempre viene en el com. Pues me dice que tengo 20 grados y 67% de humedad. Aquí me dice los decibelios. Esto es básicamente orientativo, porque creo que lo que está midiendo ahora cuando yo no hablo es el ventilador del ordenador. Creo que lo tengo medido con un sonómetro de verdad, porque esto es prácticamente orientativo. Y la luz pues un poco igual. Ahora tengo 100, si lo pongo así, pues me da unos 140. Bueno, y estas son pues las funciones de un aparato de estos, que yo lo veo bastante práctico. Pero lo que sí veo más práctico incluso es una pinza amperimétrica, con alguna limitación. Una pinza amperimétrica nos va a funcionar exactamente igual como un voltímetro. Aquí tengo tensión en corriente continua para medir, por ejemplo, la batería de un coche, o corriente, o tensión en corriente alterna para medir, pues, por ejemplo, lo mismo que hemos hecho antes. Exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Pues medimos aquí 238 y aquí tenemos 200 y pico, 117, y aquí tenemos otros casi 120. A ver si lo coge ahora. 121. Vale, las otras funciones pues de continuidad y de resistencia serían igual, y lo bueno que sí tiene es que para medir la intensidad no hace falta abrir el circuito, sino como esto es capaz de medir. Aquí tengo este alargador que le quité la funda, ¿vale? La cubierta, y entonces tengo los conductores aislados. Hay que tener mucho cuidado si hacéis algo de esto, que no se crea aquí un cortocircuito al cortar el aislamiento de los conductores. Pero si yo meto la pinza aquí, me diría en teoría cuántos amperios, ¿vale? Lo pongo aquí en amperios. Me dice cuántos amperios el conductor, al pasar la corriente, crea un campo electromagnético. Me dice cuántos amperios está consumiendo la toma de enchufe. Esto normalmente funciona a partir, pues yo que sé, de 10 vatios, una cosa así. Vamos a hacer una prueba y vamos a ver cómo, por ejemplo, si queremos un taladro o aparatos de mayor consumo. Vamos a enchufarle una lamparita LED de esta que tiene tan bajo consumo que vamos a ver que para esto no nos sirve, porque cuando yo enchufo aquí, vale, ahora mismo la tengo enchufada y esto consume tan poco, vale, la tengo enchufada y consume tan poco que no me detecta cuántos amperios pasan por aquí. Entonces, si la dejo enchufada, lo que sí hago es que si utilizo una pinza amperimétrica, me va a decir en este caso que hay 0,3 amperios. Si multiplicamos 0,03 por 230 o 237, me da que tengo 7,10 vatios, ¿vale? En este caso, como tanto la fase y el neutro son conductores, pues si yo pongo aquí en el neutro, me va a dar que consumen también los 0,3, 0,4 vatios. Y curiosamente también podemos hacer la prueba que si yo cojo los dos a la vez, me tiene que dar 0, porque se anulan los dos campos electromagnéticos. También nos puede servir para ver fugas a tierra, si hay alguna fuga a tierra por el conductor de tierra, sobre todo en aparatos electrónicos. Y bueno, pues esta era un poco, creo que ha quedado claro
para que no puedan servir estos instrumentos, sobre todo si no estamos familiarizados con ellos, y pese a que no nos ha funcionado para el aparato que hemos ido a medir porque consumía muy poco, un poco la diferencia en estos tres aparatos que pueden ser muy útiles, sobre todo para obra. Para instalaciones normales provisionales de obra esto va estupendo, ¿vale? Venga, pues gracias.